Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es María Ucejo Vázquez y los voy a acompañar el día de hoy en el área de Ciencia, Tecnología y Salud con el tema Estados de la Materia. Veamos rápidamente de qué se trata este tema. Vamos a ver más características generales. Tradicionalmente se suele decir que la materia presenta tres estados de agregación, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Las características diferenciales en estos tres estados van a ser: en el sólido vamos a ver que tiene una forma y un volumen constante, mientras que en el líquido la forma va a ser variable, ya que toma la forma del recipiente que lo contiene. El volumen siempre va a ser constante, pero en el gaseoso la forma y el volumen va a ser variable. Los sólidos siempre van a ser rígidos, los líquidos no rígidos, igual que los gases. Los sólidos obviamente si son rígidos no van a fluir, mientras que con respecto a la fluidez, los líquidos y gases sí tienden a fluir y por lo tanto son llamados fluidos. Otras características: el sólido es resistente a la deformación, el líquido generalmente tiende a deformarse hacia una superficie libre, plana y horizontal. Los gases son comprensibles y expansibles. Aparte de estos tres estados de agregación, tenemos un cuarto estado, el plasma. Está formada por una mezcla de núcleos atómicos y electrones. El plasma va a constituir el 99% de la materia del universo, pues en él encontramos toda la materia que forma el Sol y las demás estrellas. Esto está a temperaturas demasiado altas, de millones de grados centígrados. Teoría cinética de la materia. La estructura interna de los estados de agregación establece esta teoría que va a estar constituida por pequeñas partículas que son los átomos, moléculas o iones, las cuales van a estar en constante movimiento entre ellas. Cada uno de estos tres estados de agregación, las partículas mínimas se van a disponer de una manera diferente. De acuerdo a la disposición de las partículas también es que va a ser las características del estado. La distancia entre las partículas es mayor en el estado gaseoso, en el líquido es una distancia intermedia y es menor en el estado sólido. Las fuerzas de atracción en el estado sólido son muy grandes, hay una fuerza de cohesión y esta fuerza de cohesión va a desaparecer ya en el estado gaseoso. En un sólido las fuerzas de cohesión actúan con mayor intensidad que la energía que tienen las moléculas debido a su movimiento, esta energía cinética que generan las fuerzas de repulsión. Por ello sus moléculas están muy juntas y ordenadas, dándoles una rigidez y solidez. Sin embargo, se van a mover y van a vibrar. Los líquidos, la fuerza de cohesión actúa así con la misma intensidad que la energía cinética que sus moléculas. Por eso ellos van a fluir con facilidad y sus moléculas no se mueven mucho, pero sí se separan fácilmente. En cambio, los cuerpos gaseosos, las fuerzas de cohesión ya desaparecen y estas están totalmente separadas, dando un movimiento caótico. Entonces vemos acá que la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión en el estado sólido. Entonces ponemos acá ese estado sólido. La fuerza de cohesión y repulsión son iguales en el estado líquido y la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de repulsión en el estado gaseoso. ¿Sí? Seguimos. Por ejemplo, vemos el bromo. Vemos el bromo en el estado sólido, vemos cómo las moléculas están muy juntas, cómo hay cierto movimiento en el estado líquido y cómo la fuerza de repulsión predomina en el estado gaseoso. Esta es la molécula de bromo. Estado sólido es aquel estado cuyas partículas van a estar demasiado juntas, van a estar en contacto unas de otras, formando a veces redes cristalinas. Estas redes cristalinas van a tener un orden geométrico que se repite a través de todo el sólido, constituyendo una red o un retículo.
De esto depende y puede considerarse una parte representativa que se llaman las celdas unidad. Esta ordenación cristalina no se va a apreciar a simple vista. Vamos a tener también sólidos amorfos como el vidrio, las resinas sintéticas, cuya distribución de partículas carece de un orden mencionado. Sí, vemos acá las redes cristalinas, por ejemplo en el cuarzo, ¿sí? Y una celdilla de una unidad cristalina de cloruro de sodio, ¿sí? Que vendría a ser lo que nosotros vemos como un cuadradito de sal. Vemos acá en el estado sólido, vemos la red atómica del sílice, vemos la red metálica del oro, la red atómica del diamante y las redes atómicas vemos del cloruro de sodio, que en este caso sería un cuadradito de sal. ¿Sí? En el estado líquido vamos a ver que los líquidos, las partículas están en contacto unas con otras y forman en la primera capa una delgada capa que permite que algunos animales puedan caminar por encima de esta capa, ¿sí? Que es la que genera, por ejemplo, la tensión superficial del agua. Estas partículas hemos dicho que tienen cierto movimiento y por lo tanto los líquidos tienden a fluir de una forma propia, adoptando la forma del recipiente que los contiene. Vemos acá una probeta, vemos que tenía la forma de la probeta líquido y cuando lo vaciamos, ¿sí? En esta luna de reloj, cómo va a tomar la forma de la luna de reloj. Vemos acá la disposición de las moléculas en el agua, ¿sí? Vemos también en el bromo líquido y en el mercurio líquido, ¿sí? La forma de disposición de las moléculas. En el estado gaseoso. En estado gaseoso las partículas son independientes unas de otras y están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. Tal es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura el volumen de un gas no depende más que del número de partículas según la ley de Avogadro y no del tamaño de estas, el cual es despreciable frente a otras distancias. De ahí la gran comprensibilidad de los valores extremadamente pequeños de las densidades de los gases. Las partículas de un gas hemos dicho que se mueven con total libertad y tienden a separarse aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Por esto los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces por eso es que decimos que cambia la forma y el volumen. Dependiendo del volumen del recipiente es el volumen del gas. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento en línea recta y cambian de dirección cuando chocan entre ellas con las paredes del recipiente. Sí, estos choques son los que van a producir la presión del gas. Vemos el estado gaseoso, vemos algunos gases, el metano, que es incoloro, inodoro, inflamable, el monóxido de carbono, que es tóxico, el dióxido de carbono, que es incoloro, inodoro, el amoníaco, que es incoloro, pero tiene un olor penetrante. Vemos cómo es el movimiento de sus partículas. Resumen, veamos las características de los estados de agregación. Vemos en el estado gaseoso, es fácil de enfriar y comprimir, ¿sí? En los estados líquidos cuyas partículas tienen menos desorden y el estado sólido donde hay un orden en sus partículas, ¿sí? Todas las partículas están en una posición determinada. ¿Sí? Vemos entonces el resumen. Si vemos como el estado líquido, las partículas van a estar en contacto unas con otras, pero toman la forma del recipiente. Y por lo tanto también el volumen de este líquido va a ser constante, como el volumen de un gas varía y la forma también varía de acuerdo al recipiente. Veamos los cambios de estado. Vamos a tener de sólido a líquido. Sí, va a ser el paso de líquido a gaseoso, ¿sí? Vamos a ver que recibe el nombre de vaporización. Pero en este caso, por ejemplo, esta vaporización, a diferencia de la fusión, que es el paso de sólido a líquido, no tiene un punto de fusión, ¿sí?
Esta vaporización se va a dar con varios procesos. Por ejemplo, se va a poder volatilizar la primera capa de líquido, ¿sí? Vamos a tener cuando todo el líquido entre en movimiento y se empieza a vaporizar, todo el líquido se transforma en vapor, que es en el estado de ebullición, donde sí hay un punto de ebullición para cada líquido, ¿sí? La vaporización no, porque puede ser solo la primera capa, se puede volatilizar rápidamente todo el líquido, pero la ebullición sí tiene un punto de ebullición. De gaseoso a líquido va a recibir el nombre de condensación, y de líquido a sólido va a recibir el nombre de solidificación, ¿sí? Recuerden que también esta condensación a veces recibe el nombre de licuación. Vamos a tener una sublimación directa cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Es decir, pasa de aquí a acá sin pasar por este estado. Entonces vamos a tener una sublimación directa. Por ejemplo, las bolitas de naftalina. Ustedes han visto las bolitas de naftalina, la naftalina que está en triangulitos, cuadraditos o bolitas, y de frente ustedes ven que desapareció, pero no lo vieron nunca en estado líquido. Es porque ha sufrido una sublimación directa. Sublimación regresiva, sublimación indirecta es cuando pasa del estado gaseoso al estado sólido, igual sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Seguimos. Teoría cinética de la materia, la temperatura. Cuando se calienta un cuerpo, las partículas que lo constituyen van a adquirir más energía, y esto va a hacer que empiecen a moverse más rápidamente. La energía relacionada con el movimiento, esta velocidad de las partículas, recibe el nombre de energía cinética. Estas energías cinéticas se va a perder cuando ellas empiezan a chocar unas con otras, y otras partículas van a ir ganando esta energía cinética. La temperatura mide la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. La temperatura de un cuerpo va a ser proporcional al movimiento de agitación de estas partículas, ¿sí? Entonces esta teoría va a explicar los cambios de estado. Fusión y solidificación. La fusión es el paso de un sólido al líquido. Para conseguirla hay que aumentar la temperatura del sólido. Al calentar el cuerpo sólido aumenta la energía de las partículas, y con esta empiezan a moverse, a vibrar más rápidamente las partículas, generando mayor calor y por lo tanto haciendo que este sólido se transforme en líquido. Cuando llega un momento en que esta energía es suficiente para vencer estas fuerzas de cohesión, las partículas empiezan a resbalar unas sobre otras, produciéndose lo que conocemos como fusión, ¿sí? Esta fusión va a depender del tipo de cuerpos, ya sean cristalinos o amorfos. En los cuerpos cristalinos la fusión se produce en una temperatura constante, mientras que en un sólido amorfo el intervalo de temperaturas va a variar. Fusión y solidificación. El proceso inverso a la fusión se llama solidificación, es el paso de un líquido a sólido, y para conseguirla hay que disminuir la temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces, la solidificación tenemos que ir disminuyendo. Por ejemplo, tenemos agua y queremos convertirla en hielo, entonces vamos a ir disminuyendo la temperatura para que estas moléculas dejen de moverse y tiendan a ordenarse formando un sólido. Tenemos acá la fusión, la red se rompe en grupos de partículas cuando el sólido empieza a fundirse. Se van uniendo en grupos hasta irse ordenando. La fusión del agua, que es el hielo, y la fusión del hierro, por ejemplo. La fusión va a llegar a un punto, decíamos que la temperatura, la energía calorífica se va a ir aumentando hasta que llegue un punto, que es el punto de fusión. Si en este punto es donde se realiza la fusión, a este punto de temperatura, y hasta que llegue
punto, un tiempo en el cual ya ha finalizado la fusión, entonces es estable, la temperatura es estable y por lo tanto se establece un punto de fusión. Vaporización y condensación. La vaporización es el paso del estado líquido al gaseoso y puede conseguirse aumentando la temperatura del líquido o bien disminuyendo la presión sobre él. Al calentar un líquido va a aumentar la velocidad de desplazamiento de las partículas y con ellas su energía. Esta energía es suficiente para que las partículas próximas a la superficie del líquido puedan vencer las fuerzas de cohesión que las demás ejercen. Sí, entonces decimos que cuando esto se empieza a producir una vaporización, es decir, la primera capa se empieza a convertirse en vapor. ¿Sí? Ya habíamos dicho que cuando esta temperatura llega a un punto estable, que es el punto de ebullición, se va a afectar toda la masa del líquido. Toda la masa del líquido empieza a moverse, ¿sí? Y empieza a convertirse en vapor, ¿sí? La vaporización y condensación es el proceso inverso a la vaporización. También decimos que esta condensación recibe el nombre de licuación y a medida que disminuye la energía de las partículas gaseosas, estas son capturadas por la fuerza de cohesión y pasan al estado líquido. Vemos cómo va disminuyendo la temperatura y estas van pasando al estado líquido. Sí. Un ejemplo tenemos acá el nitrógeno, ¿sí? Y tenemos también la vaporización del bromo, ¿sí? Y la evaporación del agua de mar, por ejemplo, donde grupos de partículas van vibrando rápidamente y van haciendo que las partículas de primera capa se conviertan en vapor y tiendan a escapar. Fusión y vaporización. Vemos que el sólido va a llegar a un punto, ¿sí?, donde el líquido se va transformando en vapor, que es el punto de ebullición. En el caso del agua es de 100 grados centígrados, ¿sí?, y donde el sólido se transforma a líquido es de 0 grados centígrados solo en el caso del agua. Entonces tenemos un punto de fusión y un punto de ebullición, ¿sí? La sublimación. La sublimación es el paso directo del estado sólido al estado gaseoso, ¿sí? Y cuando es regresiva es el proceso inverso. Por ejemplo, vemos la sublimación del yodo. El yodo metálico se transforma en yodo gaseoso, ¿sí? Veamos un resumen. Vemos que dependiendo el incremento de la energía, se va a dar que el paso del estado sólido al estado líquido, que recibe el nombre de fusión, del estado líquido al estado gaseoso, que recibe el nombre de vaporización, del estado gaseoso al estado líquido, que recibe el nombre de condensación o licuación, del sólido al líquido, que recibe el nombre de solidificación. Si un sólido pasa a gas sin pasar por el estado líquido, se conoce como sublimación directa, y si un gas pasa a sólido, se conoce como sublimación regresiva o sublimación inversa. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y la tarea que te dejo es investigar sobre la relación entre el incremento de la temperatura y el cambio climático y cuál fue el impacto del calentamiento global en el nevado de Pasteur. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.